Muy bien. Em, Nuestro caballo de Troya. Esta semana vimos en familia la película La Odisea de, de este afamado director Christopher Nolan. Y em, bueno, la película nos pareció buena. Eh, Yo estaba tratando de recordar en el momento de mi vida en que me acerqué al clásico, ¿no? Al libro de la Odisea. Pero más allá, digamos, de las valoraciones y los comentarios, no me pagan por hacerle publicidad a la película. A mí me llamó la atención el significado religioso del caballo de Troya. Em, pues el caballo fue el instrumento por el que un ejército pudo entrar a la ciudad de Troya, ¿cierto? Pero más allá de lo que sucedió como estrategia militar, había un significado religioso detrás que que apuntaba a, a unas reglas que instituían los dioses y que los seres humanos tenían que respetar. Eh, Esa batalla posiblemente la haya ganado Odiseo, ¿no? El protagonista de la historia, hablando desde el punto de vista cinematográfico, no el literario. Eh, y lo que vi es que si bien se ganó esa batalla también significó un desencadenamiento de sufrimientos para Odiseo y sus hombres por haber violado las leyes sagradas de los dioses. Y esto hizo que finalmente se destruyera eso que podríamos denominar un ejército, que aunque pues, era un ejército pequeño, no dejaba de ser un ejército, y lo autodestruyó. En otras palabras, es este dicho cuando se menciona que algo así como otra victoria como esta y estamos perdidos. Es como una victoria con sabor a derrota o una victoria que ha significado demasiado desgaste o que significó si bien el punto cumbre de éxito, el inicio de una decadencia profunda y la causa de esa decadencia profunda. Em, Eso me ha inducido a pensar que pues solamente no es ganar, también solamente no es hacer realidad un sueño, llegar al lugar donde queríamos llegar siempre. A lo mejor no sea la demostración de fuerza frente a una provocación en donde podemos ganar una discusión por las habilidades del don de la palabra o por la capacidad emocional de imponerse en un determinado momento de discusión o de una pulsa en razón de un argumento que va y viene. Estamos en este momento enfrentando una lógica de batalla porque se nos ha impuesto. Estamos en una batalla y creo que necesitamos hablar en el plano de nuestro ego y de nuestras relaciones familiares y de nuestra cotidianidad. Esa batalla tenemos que verla hacia el interior de nuestras propias vidas. El mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo? Y ese cuerpo también podemos personificarlo no solamente de esta mofa humana, esta sangre y carne, sino es nuestro propio ego. Eh, Tengo
protector de mi celular una frase que dice, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otras personas. Entonces, posiblemente la batalla que se nos ha llamado a librar debe iniciar con la batalla contra nosotros mismos. No de lo que significa, en mi caso, John Martínez en su identidad, sino lo que llevo dentro como parte de la humanidad general, la humanidad global. Decirlo en términos bíblicos como el Adán que yo llevo dentro, que se ha preservado de generación en generación. Entonces, una batalla que yo debo librar desde mis propios impulsos en mi condición como ser humano. Y creo que esa también es la base para y la clave para vivir en comunidad. La batalla siempre evoca un momento de tensión y crispación, ¿no? Donde se exacerban los ánimos. Y hoy nosotros estamos enfrentando el desafío del desequilibrio de nuestras emociones, o como dicen los psicólogos, de la manera en que nos sacan de nuestro centro, especialmente para evocar la ira, para poder reaccionar y para poder manifestar nuestra opinión, por ejemplo, en redes sociales, y hacerla a través de un circo en donde hay una serie de atracciones y donde se mueven las emociones a través de imágenes. Y pues eso también de alguna manera radicaliza un poco las posiciones para generar estos efectos de combate los unos contra los otros en en una batalla. Y en esta lucha creo que necesitamos hacer un enfoque hacia un viraje hacia nosotros mismos. Eh, eh, y, y tratar de buscar y entender que cuando vamos al choque en el encender de ese furor y de esa pasión para poder agregarnos a esta batalla, necesitamos considerar son los tiempos en donde más necesitamos serenidad, en donde más necesitamos imaginación y sobre todo un esfuerzo de separar o de mantener clara nuestra fe y nuestra convicción espiritual por encima de cualquier posicionamiento ideológico político. Tratar de llevar ese combate a nuestro propio ser, tratando de ver y de afinar nuestros oídos a la voz de Dios, a la fuerza del Espíritu hacia donde nos quiere conducir el Espíritu de Dios. Por eso, algunos comentarios sobre esta cita que acabamos de leer. Eh, Algunas personas de pronto al iniciar a leer, pues se resisten a la argumentación del texto bíblico, ¿no? Entonces, en broma uno puede decir si le favorece o no le favorece con determinados roles, uno puede decir amén a esta palabra, ¿no? Al que es esclavo, cuando le dicen al amo que, que acuérdese que ambos somos esclavos delante de Dios, entonces el esclavo social puede decir amén, ¿no? O el esposo, cuando se le dice a la esposa, ustedes mujeres sométanse, entonces el esposo dice amén. La palabra en sí misma empieza a generar una resistencia, dependiendo del posicionamiento o el rol, y mucho más ahora con todo el debate ideológico que puede haber sobre los roles de género o sobre la lucha social o la lucha de clases en donde hay amos y esclavos, a lo que alude ese texto bíblico en estos dos primeros comentarios. Y por supuesto hay una resistencia cuando hay una lucha por decir, bueno, aquí no podemos hablar de géneros, o cuando hay una lucha cuando se dice que necesitamos
que no haya opresores, ¿no? E identificamos algunos opresores. Por encima de estas cosas, tratando como de responder a esta pregunta sobre cómo vivir en comunidad y sobre cómo debemos enfrentar la batalla que se nos está proponiendo y afirmando nuevamente que necesitamos hacer un viraje hacia nuestro propio corazón. Miremos o dejémonos llevar un poco por la redacción del texto como para a ver si podemos identificar algunas claves que nos ayuden a enfrentar esta batalla. Por ejemplo, cuando se le habla a los esposos en los primeros versículos, esposos y esposas, la relación marital. Eh, Posiblemente el primer versículo es la clave como para que todos nos relajemos y bajemos un poquito la guardia, porque dice, sométanse los unos a los otros. Entonces, la clave puede ser mutuo sometimiento en la relación de pareja y dejemos de lado toda la cuestión de género. Estamos hablando de una relación de pareja, una convivencia en donde hay un amor eros, es decir, un compromiso de carácter, eh, digamos, erótico, sentimental, ¿sí? Una relación de pareja en donde hay un compromiso de caminar el uno con el otro en determinado momento de la vida, ¿no? Que es una relación profunda. Y la clave que se le da es un mutuo sometimiento. Sin embargo, hay también algunas diferencias al interior. Y pues el texto nos pone en el plano de hombre-mujer. Nosotros podríamos seguir hilando, digamos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las relaciones que trascienden esas fronteras de género, pero nos habla de un mutuo sometimiento. Sin embargo, la diferencia es que el hombre eh, debe profundizar en amor en el abordaje de esa relación marital. Y la mujer, la clave que se le da para profundizar en esa relación marital es el respeto. Puede ser por los códigos culturales de la época o uno, digamos, al intentar ir un poco a las condiciones psicosociales del rol masculino y femenino, eh, pues esas claves pueden generar unos escenarios en donde la relación pueda fluir un poco con más tranquilidad y paz. Entonces puede ser un recurso en donde mutuamente, en ese mutuo sometimiento, tiene que haber además respeto y tiene que haber amor. Y como hay, digamos, un llamado de sometimiento mutuo, también quiere decir que eh, soltando, digamos, el tema de los roles y metiéndonos en una dinámica de tiempo, temporal, iniciamos un camino juntos, nos comprometemos, nos regalamos un anillo, qué sé yo, vamos a vivir contigo, te amo para toda la vida, ¿no? O para hasta el momento en que dé este asunto. Entonces caminamos juntos y en ese caminar va a haber un mutuo sometimiento. Y si decimos eso es que va a haber momentos en que va a gobernar él o va a gobernar ella, o no gobernar, llamémoslo el plano de dominar, ¿sí? Llamémoslo el plano de conducir o de ejercer un liderazgo, ¿no? De ahí, eh, entonces, empieza a haber de alguna u otra manera una situación de un dominio y de alguien que tiene que dejarse dominar, ¿no? Y eso es evidentemente también natural. La descompensación es cuando se rompen los equilibrios. Entonces, ahí se proporciona, digamos, como unos mecanismos, el apóstol Pablo creo que lo está haciendo para que esos dominios en la relación de pareja, en donde el uno y otro han acordado ese mutuo sometimiento, se facilita con el amor y el respeto.
Entonces, pues no quería o no encuentro la forma de decir, eh, teniendo presente, digamos, todos los inconvenientes que hay hoy día en cuanto a los roles y en cuanto a la naturaleza e identidad de lo masculino y lo femenino, pero posiblemente me toca decirlo, es que eh, si una relación de pareja, especialmente hombre-mujer, quiere sobrevivir y subsistir en el mundo actual, eh, el hombre tiene que profundizar en el plano del amor y la mujer tiene que profundizar en el plano del respeto, en esa mutua correspondencia. Son como claves de diálogo, es como el aceite que ayuda a engranar un poco la máquina que tiene que funcionar con ese roce constante. Eh, ¿Por qué lo menciono? Por los radicalismos que hoy día han degenerado en lo que se está llamando hoy la machósfera o la manósfera, que es la radicalización del patriarcado y una, eh, una manifestación cínica e insolente de que las cosas son como deben ser en un orden supuestamente natural y que así es que el hombre tiene que comportarse mostrando su virilidad, usando armas, imponiendo su voluntad y organizándose estructuralmente para que las cosas tengan un buen orden. Y eso posiblemente se deba a la resistencia y a una posible falta de estrategia y falta de sensibilidad para que esta necesidad de desmontar un patriarcalismo que ha prevalecido por años, eh, digamos, en el plano comunicativo no se ha podido y no se ha tenido la capacidad de poderlo desmontar, no en un plano confrontativo, sino en un plano diferente, en el que se necesita creatividad y se necesitan otras formas de comunicar. No sé, es lo que veo un poco en el texto tratando de digerir posiblemente algunos textos bíblicos que a algunos oídos es duro poderlos escuchar. Eh, Pasemos al siguiente escenario, que es el de amo y esclavo, ¿no? El de jefe y subordinados, la relación estructural social en donde unos tienen más poder que otros. Pero bueno, antes de ir allá está también el de padres y madres, ¿no? El de padres e hijos, donde es padre, madre, hijos, ¿sí? Ahí dice que se relacionen familiar plena familiar en el Señor, que la relación sea en el Señor, dice Pablo, ¿no? Y a los padres, a los hijos se les dice obedezcan en el Señor. eh, y a los padres se les dice, ustedes disciplinen e instruyan en el Señor. O sea, hay un condicionamiento a los hijos de obedecer y a los padres de disciplinar, pero no solamente obedecer y no solamente disciplinar, sino que lo hagan en un plano distinto. Yo lo puse planos. ¿Y qué pasa? Seguramente, pues los desastres que han tenido unas paternidades horribles, que lo que han hecho es oprimir y generar heridas en los hijos, cuando se trata de subvertir en un plano distinto, se ha llevado a cuestionar la autoridad y lo que hace es que la autoridad y la corrección ya no tienen lugar y cultivan una generación desorientada que no tiene unas nuevas bases correctas o adecuadas o un poco, digamos, eh, más orientadas. Entonces, no se disminuye el plano de la corrección ni de la disciplina. Y el padre tiene que seguir siendo padre por más intenciones padre-madre de que
en este rol nosotros queramos ser más condescendientes y más amigos de nuestros hijos. No podemos jamás llegar a ser, por decirlo de otra manera, sus mejores amigos, porque no somos sus amigos, nosotros somos sus padres. Y ese condicionamiento natural, porque evidentemente es natural, se da para toda la vida, hasta el último día. De ahí en adelante se puede establecer una relación de pues plena y absoluta confianza que créanme que yo al mencionar esto yo soy el primero y más interesado en poder llegar a esa abordaje. Ahora sí, finalmente, eh, la estructura social, no mediadas por una relación de dominio. Pero entonces aquí se remite a la esclavitud a Dios. Me parece muy interesante. Ambos son esclavos de Dios, pero el apóstol, y eso es algo que se le ha criticado a Pablo, que era un perpetuador del orden, porque todavía respeta la figura del amo y del esclavo, pues estamos hablando de una época y una cultura totalmente diferente en la que fue escrito este texto. Y al que menos se le debe endilgar eso es al que dijo que en Cristo no hay amo ni esclavo, no hay libre. eh, o sea, las relaciones de esclavitud en las proyecciones pastorales del apóstol Pablo se deshacen en Cristo. Pero lo que pasa es que socialmente tiene que seguir habiendo esa relación dependiendo pues de la estructura social y en ese caso pues era plena esclavitud. Entonces, la forma es que esa estructura sea mediada por una esclavitud a Dios de ambos, ¿cierto? En donde respeto, temor, sinceridad y trabajo de buena gana y hacer el bien se le dice al subordinado y al jefe se le dice no amenace, no tenga favoritismos y tenga en cuenta que es esclavo de Cristo. Finalmente, también, digamos, apoyado en otro texto bíblico, se dice, tú esclavo, si puedes salirte de esa condición, haz todo lo posible por hacerlo, ¿sí? Pero no se insta en ningún momento a que toda la sociedad debe desmontar ese sistema en una forma explícita, porque el cristianismo significa el desmonte total de la esclavitud. Pero entonces estamos en este mundo y este mundo implica unas estructuras sociales mediadas por un dominio y una potestad. Y se puede también suavizar ese aceite cuando hay esas condiciones en donde en esos escenarios tenemos que subordinarnos a un jefe, a un orientador, a una persona difícil. Eh, a veces difícil y a veces buenos. Los hay buenos y los hay malos. Hay gente que la pasa mal y proyecta ese mal sentir en los demás y especialmente a los que tiene bajo su mando. Hay gente que le encanta manipular la vida de los que tiene que manejar y eso sí lo he visto y evidentemente también enerva, como seguramente a ustedes les ha tocado en soportar a jefes difíciles, a gente que a veces solo le gusta jugar con los demás. Y en medio de eso, necesitamos sacar nuestras cartas de la fe para tratar de luchar la batalla también en ese plano. Entonces, vamos a deshacer la estructura de un momento para otro, pues no se puede. Nos hemos inventado muchos caminos como seres humanos para tratar de desmontar. Y ahora la batalla ya no está en el monte con las guerrillas y las milicias, sino ahora la batalla está en el plano cultural en donde tenemos que ver cómo podemos combatir. Para hacer un resumen y una síntesis, eh, al final nos pone la figura de la vestidura de los soldados, ¿no? Y nos pone unas armas. ¿Cuáles son las armas para manejar esta batalla? La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. De cada cosa podemos hablar largamente. Y se nos induce a un escenario en donde hay un desmonte de toda la ideología militar de la época para hablar de estas cosas. Y estas cosas tienen que ser el centro. Verdad, justicia,
Evangelio de la paz, fe, salvación y palabra de Dios. Este es nuestro dote para enfrentar nuestra batalla, desde nuestro ego, pasando por la familia y yendo hacia afuera. Y hay algunos asuntos a tener en cuenta en medio de toda esta dotación, cuando se nos entregan las armas de defensa y de ataque. Nuestro enemigo no es el otro ser humano. Nuestro enemigo es una cultura diabólica que lucha por quedarse y por renovarse. Son estructuras de poder, ideologías dominantes y una violencia sistemática ejercida por unas élites e instituciones imperiales, que son construidas desde la humanidad, ¿sí? Eso por un lado, no es de la iglesia, ¿no? Otro es, nuestro objetivo no es atacar. Nuestro objetivo, conforme, digamos, a lo que está diciendo este pasaje, en esta guerra, es resistir. No es el ataque, es la resistencia. Y nuestra fuerza no viene de nuestras capacidades. Nuestra fuerza viene de Dios. Y viene de Dios a través de la oración, que induce no una oración personal allá en el lugar secreto, no, es una fe comunitaria porque aquí Pablo pide oración por algo que tiene que seguir operando en la iglesia y por la cual los unos a los otros también nos podemos sostener. Y esa fe espiritual es la que nos provee palabra para luchar. Y yo quise pensar esto porque incluso tratando de librar esta batalla, a veces nosotros nos apoyamos en otras cosas, incluyendo inteligencia artificial, incluyendo estrategias personales, incluyendo capacidades personales, queriendo desde nuestra fuerza meterle diente y meterle fuerza a todo, pensando y olvidando muchas veces a Dios y pensando que nosotros podemos desde nuestras propias fuerzas. Y necesitamos orar, más que nunca necesitamos conectarnos con Dios. La forma en que podemos resistir es a través de las redes de oración. Nos quitan una camiseta de fútbol, nos quitan algunos símbolos que vienen de la profundidad de nuestra fe. Si algo bajo ninguna circunstancia se puede permitir que nos arrebaten, es la oración, porque la oración es lo fundamental, es la esencia de conexión. Y bueno, de ahí viene pues ese sentido trascendente y esa fuerza espiritual. Entonces, para decir y cerrar, que para vivir en comunidad necesitamos mantener nuestra identidad colectiva en oración, en fe, sin recurrir a las mismas armas de violencia del opresor. Porque lo que uno ve y lo que ha sucedido, digamos, en ese escenario social, en nuestras batallas, es que el oprimido sencillamente cuando gana sus batallas, cuando conquista Troya, repite exactamente los mismos patrones de sus opresores. Sea mujer, sea mujer que ahora está más empoderada en lo social, sea esclavo que ahora puede estar teniendo y proyectando su voz en el escenario social, o sea, otro tipo de oprimido que alcanza a tener algunas victorias, pero esas victorias se convierten en como en un ciclo del inicio de una nueva opresión, en donde pareciera haber un eterno retorno, una retrotopía, diría también el filósofo, es como dar tres pasos adelante como el cangrejo, ¿no? Y dos atrás, dos y medio y casi tres atrás. Bueno, eh, entonces vuelve la lucha contra el ego, ¿sí? Debemos resistir desde nuestro ego en los planos personal, familiar y cotidiano con dignidad, paz y justicia. Bueno, no sé cómo lo ven, cómo les resuena, cómo cómo se escucha esto. Así que si hay algunas participaciones, si hay algunas preguntas,
Si hay algo que quisieran compartir, por favor, adelante. Aquí dice Aleja, creo que luego seguimos con padres e hijos. Ah, bueno, me imagino que fue el momento en que me salté a lo de los padres y los hijos. Ujú. No sé, con la serie, ¿cuál? O seguimos con la serie Padres e hijos de hace años atrás. Hay una conexión de un Samsung SM a 155, no sé quién es. Saludito por ahí, quien sea. Comentarios, preguntas. Estamos dándonos ese tiempo de interiorizar un poco, ¿no? Si quieren, pues la pregunta de base que originó esto también es cómo vivir en comunidad. Y es cómo vivir en comunidad en estos tiempos actuales, que ha sido también nuestra inquietud. Es cómo vamos a seguir viviendo nuestra vida en estas circunstancias que nos está tocando vivir en nuestros días. Alejandra, Bueno, Tena. Em, a mí, Pablo, me cuesta, o sea, no me cuesta. Lo que pasa es que, por ejemplo, arrancamos hablando del matrimonio, ¿no? O arranca Pablo, arrancamos de mucha gente. Arranca Pablo hablando de la relación de matrimonio. Y para mí, tengo que confesar que es difícil escuchar a un Pablo hablar de matrimonio cuando el mismo Pablo, a mi modo de ver, es una persona que desestima el matrimonio y lo reduce a un tema de calentamiento sexual. Yo lo veo así por la manera en la que en algún momento él anima a la gente al celibato, como lo hace, pues como se supone que lo hacía él, aunque aquel día una persona que estudia teología me dijo que es que Pablo era casado, lo cual me parece una incoherencia, pero bueno. Entonces escuchar a Pablo hablar de matrimonio me cuesta un poco también en ese sentido. Eh, Hay algo que me dio algo de aliento estos días, esta semana, y es como mm, una chica que está haciendo, que hace contenido cristiano en redes sociales, que la conocí hace poquito, hablaba sobre esta palabra sometimiento, hacía un poquito de profundidad en esta palabra, eh, cuál es como su origen. Ay, perdón, un segundito. Entonces ella hacía la palabra de como de cuál es la palabra original que se usa en ese texto para, creo que la palabra para sometimiento. Y ella hacía referencia, bueno, no me acuerdo la palabra que ella mencionaba, aparte que no la sé pronunciar, pero ella decía que esta palabra venía de hecho de un contexto militar en donde hacía referencia como a alinearse. Juepucha, bueno, hablaba de dos cosas. Una era alineación y había otra que se me pasa. Y como que de alguna manera ella explicaba esto sí lo comunicaba hablando de cómo se genera una estrategia y cómo se alinean en ámbito militar para conseguir o para protegerse o para conseguir un objetivo. Entonces, de alguna manera ahí pude hacer como que dije, ok, tiene un poco, o sea, tiene sentido, viéndolo desde las relaciones, como lograr alinearnos para sacar adelante, por ejemplo, no sé, una relación de matrimonio. Creo que podría tener sentido, pero sí, pues me es complicado escuchar a Pablo en muchos sentidos, me es complicado escucharlo hablar de matrimonio. Sí creo y siempre he pensado y siempre lo he dicho, que sí creo que que hay sabiduría en decir que, y tú lo decías, yo lo anoté por acá, en ese tipo de relaciones, tú decías a la mujer, la clave que se le da para profundizar en la relación marital es el respeto y al hombre el amor. Y yo observo
últimamente con mi hermana hemos hablado de algo y es como qué relación matrimonial a nuestro alrededor admiramos y el ejercicio ha sido complejo, pero yo decía como, sí, mirando también relaciones matrimoniales, yo decía, sí creo de verdad que hay mucha sabiduría en decir que la clave hacia la mujer es el respeto, porque yo veo que en muchas relaciones, creo que el respeto se complica un poco más de la mujer hacia el hombre y creo que el amor, o al menos la expresión del amor, yo a mis ojos y en mis análisis que son muy pequeños y muy sesgados porque son apenas de mi entorno, también veo que hace falta amor y demostración de amor de parte del hombre hacia la mujer, entonces creo que hay algo de sabiduría. Ahí sí no creo que es Pablo, creo que ahí sí le habló Dios. De la segunda parte, no, usted, a mí todo me, o sea, de verdad que este diálogo me fue difícil, porque en cuanto a los padres y los hijos, y eso que tengo acá al lado mi madre, eh, yo tengo que decir que empieza Pablo hablando de la obediencia y a mí no me gusta la obediencia. Yo creo que ya se los he contado. O sea, todo, por eso les dije todo tema. A mí la obediencia no es una palabra que me guste, no me gusta obedecer, no quiero obedecerle a nadie, ni a Dios. ¿Cómo así? Yo siento, yo siento que yo lo he pensado mucho. Ay, Balú. Yo de corazón creo que yo no le obedezco a Dios. Ay, perdón, Balú, no más de corazón, yo creo que yo no le obedezco a Dios porque yo no necesito obedecerle a Dios. ¿Cómo así? Yo tengo tanta convicción y tan Dios como que me ha tocado el corazón, las enseñanzas de Jesús han atravesado tanto mi vida que lo que yo hago, yo no lo hago por obediencia, yo lo hago porque es que me parece que es lo, o sea, es lo que le hace bien a mi vida. No sé si me hago entender. Entonces yo no tengo que obedecer, no sé, a ver, pues no, mami, un mandato de Dios que algo, no sé, No robarás. no robarás. O sea, yo no necesito obedecer eso, porque por mi conciencia, por la enseñanza que Jesús le ha dado a mi vida, por mis principios, que vienen muchísimos del Evangelio, yo tomo la decisión de no robar. Yo no obedezco a Dios en no robar, no sé si me hago entender. Entonces, para mí la obediencia tiene una cosa que, a mi manera de ver, se salta el criterio de la persona y es como, haga esto porque tiene que obedecer. Entonces a mí no me gusta la obediencia porque a mí me parece que Dios nos ha dotado de inteligencia, de sabiduría, eh, y no al punto de que nosotros no necesitamos obedecer, sino, venga, yo pienso, así es que yo reafirmé mi fe, yo creo que también lo he contado, yo reafirmé mi fe en Dios porque cuando yo empiezo a mirar las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas que la fe le da a mi vida, yo digo, es que yo quiero vivir de esa manera. Hace poco incluso le decía a alguien, yo no quiero pecar, ahí sí, como dice por allá en otro lado de la Biblia, no sé si el mismo Pablo, no quiero pecar al decir, ay, no es que yo siempre, pues yo a veces digo, yo creo que yo nunca voy a dejar de ser cristiana porque esto se volvió una cosa que se volvió como mi raíz, como que de ahí viene mucho de cómo yo soy, cómo yo pienso, lo que yo hago, lo que yo actúo. Pero yo le decía a una persona, si por alguna razón, algún día, quién sabe qué pasa, y yo dejo de ser cristiana, mi vida cambia prácticamente en nada, porque yo no tomo estas decisiones por miedo, ni por culpa, ni porque Dios, ni por obedecer, sino porque de verdad me nació decir, esto tiene tanto sentido que yo quiero vivir de esta manera. Entonces, cuando Pablo habla de obediencia, es como, ay, Pablo. Bueno, me parece muy bonito que en la versión, no me acuerdo, creo que Diego fue el que leyó la parte de los padres y los hijos. En la versión que yo tengo, que es la nueva traducción viviente, hay una cosa que está súper bonita y dice, ¿cómo? A ver, donde le habla a los papás. Dice el 4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Eso no estaba en el otro lado y pues dice más bien, críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. Por ejemplo, ahí yo digo, críenlos con la disciplina e instrucción que viene del Señor, ahí sí está el criterio, ahí sí está como enseñe, instruya, o sea, no solo mande a que obedezcan, sino instruya, eso me parece más lindo. Y me parece muy bonito que hable de la manera en la que los padres tratan a los hijos, porque todavía existen muchos padres que es como, ay, porque sí, porque yo soy el papá, porque yo soy la mamá y punto. Y eso es otra cosa que me parece como tan agresiva y como con la que estoy tan en desacuerdo. Luego pasamos, y es que esclavos, yo ya entendí, tú ya lo dijiste que eso era el contexto de antes. Pero para mí, claro, me choca inmediatamente escuchar esclavos. O sea, yo digo, bueno, era el contexto de antes, pero claro, como que pienso que es una cosa que no debió existir nunca, que no debería existir, porque tristemente existe hasta los días de hoy. Y creo que fue muy hermoso decir, cuando John ahorita hacia el final cierra y dice, el cristianismo representa el desmonte total de la esclavitud. Y creo definitivamente, y cuando miro a Jesús y cuando
voy al Evangelio, creo que definitivamente sí hay como un desmonte de la esclavitud. Y el cierre sí maravilloso, ahí sí tengo que decir que de verdad, qué bonito que podamos guiar nuestras vidas y qué bonito la pregunta de cierre que tú hacías de cómo vivir en comunidad. Qué hermoso que vivir en comunidad se haga desde la dignidad, desde la paz, desde la justicia, desde la verdad. Como que otra vez digo, ahí como que, bueno, no quiero decir que en el resto no está Dios, porque pues ya igual se dieron cuenta que me cuesta mucho, muchas cosas con Pablo y de las que él dice, eh, pero sí que creo que ahí está Dios y sí que creo que ahí está la clave de la vida personal, de muchas cosas a nivel personal, pero sí o sí de la vida en comunidad, de la vida en sociedad, o sea, es que pienso nomás en esas cuatro palabras, verdad, dignidad, paz y justicia. Y digo, uy, donde lográramos implementar eso en nuestras sociedades, por ejemplo, el cambio sería una vuelta absoluta. Perdón, me alargué un poco, pero ya terminé. Gracias. Gracias, gracias Aleja. Pues no sé, yo creo frente a lo que mencionas que eh, la, digamos, la obediencia em, a veces se reclama por medios violentos, pero hay obediencia como, no sé cómo llamarla, en donde es una obediencia que se construye con una autoridad ganada. Es decir, que alguien habla y uno le obedece no porque se nos está imponiendo o por miedo a las consecuencias, sino porque uno sabe la fuente de esa autoridad. Eh, porque a mi parecer, ¿no? Nuestro camino delante de Dios es un camino de obediencia, porque nosotros creemos que Dios eh, es la fuente de toda autoridad y Dios se nos ha expresado y se nos ha manifestado en amor. Y entonces hay algo en nuestro fuero interno que nos dice, por ahí no es. Y bueno, resulta que es el mismo Dios seguramente hablando en nuestro corazón. Y no es por miedo, no es por la violencia, sino es porque recapacitamos y nos damos cuenta que es algo superior, a veces se confronta con nuestra voluntad, porque yo no quisiera, ¿cierto? Pero tengo que obedecer, pero no lo hago con resistencia, sino la resistencia tiene que ver, es como una fuerza moral, una convicción profunda. Entonces sí, a pesar de que no me guste, que yo lo voy a hacer. Entonces, por ahí creo que podríamos, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, em, sino que me llamó la atención este asunto de la obediencia. Por ahí seguimos comentando. Quisiera leer lo que escribió Juanita, a la que le damos también la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por compartir. Qué lindo que aceptaste la invitación de Diego para estar en este espacio. Siempre bienvenida. Dice en el chat, respecto al asunto, es difícil en la sociedad actual la dirección de someterse en pareja, sobre todo si por alguna razón la mujer se ha unido en pareja a un hombre que tenga convicciones de vida diferentes. De ahí la importancia, como dice la misma palabra, de no unirse en yugo desigual. Muy bien, muchas gracias, Juanita, por tu opinión. Diego había alzado la mano. Hola, hola, sí. Bueno, voy a comentar algo breve. Mm, Me gusta mucho el recorrido que Pablo hace porque siento que es como el recorrido que uno tiene en el corazón, ¿no? Habla desde lo más profundo que a veces es la relación de pareja hasta lo superficial que es la sociedad cuando habla del esclavo y, y y el amo. Y me parece chévere ese recorrido porque me hace pensar que pues de pronto lo que dice Alejandra de un soltero hablando de matrimonio y como todo su recorrido que hace. Y yo digo, me causa curiosidad
cómo Dios usa a alguien para, para de cierta manera enseñarle a uno o lo que Dios hace permite que uno vea que lo más importante para Dios sigue siendo desde el corazón hasta lo más superficial que es la sociedad y yo lo veo de esa manera. Eh, si uno a veces habla con las personas o normalmente uno habla, yo que hablo con gente en el negocio casi todo el tiempo, uno les pregunta y la gente que ya me tiene como confianza, les pregunto que cómo van y lo primero que me hacen es contarme de sus relaciones matrimoniales o de sus relaciones de pareja. Y no me hablan a veces de problemas económicos, no hablan a veces de su trabajo, sino que lo primero que enfatizan es en eso. Y me gusta mucho en la palabra o en ese texto bíblico cuando habla de la pareja, de cómo uno debe ser, debe amar como uno ama su cuerpo. Y yo me hace preguntar a mí cómo yo me amo para realmente yo poder amar a una pareja, a mi familia, a la sociedad y cómo poder brindarle un aliento de esperanza a otros desde cómo yo me amo. Entonces, dentro de todo el texto bíblico que se leyó, dentro de todo el paseo de pasar por familia, por esposa, por trabajo o por sociedad, a mí lo que más me impacta o lo que más me impacta de ese texto es cómo yo realmente me amo para yo poder decir, oiga, si realmente estoy haciendo algo bueno por la sociedad, desde cómo me amo, desde cómo me estoy viendo a mí mismo para poder brindarle a otros un apoyo de esperanza, de fe, una palabra de vida, ¿no? Entonces sí, creo que este espacio, a pesar de tener que obedecer o a pesar de tener que en algunos casos someterse, porque esa palabra a mí no me gusta tampoco mucho, esa palabra de sométanse a los unos a los otros, siento que es como la guerrilla sometiendo un pueblo, sí, las FARC sometiendo otros, o sea, siento que me dicen eso y siento que de una vez pienso en ese estado de guerra. Y siento que someterse de verdad es un estado de guerra emocional en el que uno tiene que a veces bajar la guardia para poder entender al otro. Y pues nada, yo desde ahí pues empiezo a tomar el aprendizaje y el bajar la guardia para, como decías, para poder entablar una sociedad de bien, para poder aprender a escuchar. Creo que eso es muy necesario. Entonces, pues sí, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Sí, fíjense cómo el apóstol dice, eh, quien, quien ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eh, y me parece muy importante y yo también estoy muy de acuerdo cuando hablas del amor a sí mismo para poder proyectar hacia otros, ¿no? Creo que está en acuerdo o hace eco de la propuesta de esta mañana para enfrentar la batalla que nos está induciendo nuestro contexto actual, debemos empezar eh, desde nuestro propio ego. Entonces, por ahí, amándonos a nosotros, nos ayuda a discernir cómo lidiar con nuestras propias oscuridades para que desde dentro podamos no necesariamente ganar la batalla, sino resistir este mundo natural que tenemos que resistir desde nuestra fe. Alejandra, dice mi mami que lo relaciona mucho y que la respuesta a la pregunta sobre vivir en comunidad la da Jesús en el texto Mateo capítulo 7 versículo 12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Muchas gracias. La llamada regla de oro, ¿no? Eh, todo lo que quieras que hagan contigo, tú hazlo también con los demás. Otra dosis de amor
a sí mismo para poder amar a los demás. Muchas gracias, Glorita, un abrazo grande. Me agrada mucho que sentirte, aunque no te pueda ver. Pronta recuperación y gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más le gustaría? Ay, es que mi mamá no puede hablar, entonces ustedes se imaginarán lo que para nosotras significa no poder hablar mucho. Pero también me estaba diciendo mi mami, porque me demoró mucho escribiendo, lo que también esto a veces está mediado como por las emociones, y que en ese sentido es importante como el tema de la gestión emocional. ¿Será así, mamá? Espero haberlo dicho bien. Porque amar a los demás cuando uno está en el enojo es muy difícil, es difícil. Entonces la emoción como humanos, aunque sabemos esta regla de oro de que yo hago a los demás lo que quiero que me hagan a mí, a veces se rompe a través de esa emoción. Entonces, si yo estoy enojado, entonces en el momento olvido, y como se dice en el argot popular, uno mata y come del muerto. Entonces, cuando pasa ese momento de enojo, de ira, uno empieza a recapacitar y a decir qué hice, lo lastimé, eh, hice, y a veces se lastima duro. Hoy en día se usa mucho la palabra reparar, y lograr reparar a un ser humano al que se le ha lastimado es fuerte. Entonces ahí tiene que llegar la esencia, llegar a encontrarnos como Cristo lo hizo, que lo escupieron, lo golpearon, a todo el que le hizo bien le gritaban crucifíquenlo, y cómo Dios pudo controlar su emoción, Dios hombre, Dios humano, controlar esa emoción y poder perdonar al mismo Pedro que lo negó. Otra persona dice, no, este man, quítese de aquí, que usted que iba a ser amigo mío. Entonces, poder uno lograr sobrepasarse necesita necesariamente ser atravesado por el Espíritu de Dios, porque nosotros solos en nuestra humanidad matamos y comemos del huerto. Entonces, aunque no es lucha, dice la palabra que no es lucha contra personas, sino contra potestades, nosotros sí lo tomamos personal contra las personas, llámese esposo, hijo, compañero de trabajo, llámese vecino. Y ahí es donde empiezan las grandes luchas y las grandes guerras, de las cuales después decimos, yo qué hice. Hoy en día hay mucha gente diciendo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no me controlé? Pagando consecuencias graves, no solo en la libertad física, sino la más dura, que es la emocional, la sentimental, esas culpas. Pero entonces ahí viene el Espíritu Santo de Dios y se viene el proceso de reparar. Entonces, Señor, ¿cómo quiero yo tratar a los demás? Espíritu Santo, ayúdame a controlar la emoción, que no es buena ni mala, son emociones, son solo emociones. Ayúdame a controlar esa emoción, ayúdame a respirar y ayúdame a entender antes de. Y, y bueno, necesariamente también cuando uno comete errores, porque no hay ni uno, sino Cristo no hubiera venido a la tierra si lo hiciéramos perfecto, es recordar esa perfección de Cristo en nosotros, que dijo, no los dejaré solos, les voy a dejar al Espíritu Santo, que es el que los va a llevar y los va a guiar en medio de esa emoción a la verdad. Ay, Dios mío, como ya saben, soy mamá de Karen y hablo que no puedo hablar mucho, pero solo quiero como reafirmar eso en tantos años que uno ve. Yo como educadora lo veo a diario. Entonces poder eh, dejarse uno mediar es por el Espíritu de Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo. Lo que pasa es que lo olvidamos y a veces le damos solo prioridad al alma, donde está esa emoción, donde está ese pensamiento, y que es mi verdad y de malas si el otro no quiso. Incluso en el cristianismo se ve mucho. A veces imponemos el cristianismo como a las malas y como con un arma, y no va a llegar así. Entonces es como poder decir, Espíritu Santo, un día a la vez, ayúdame hoy a controlar mi emoción, ayúdame hoy a controlar mi enojo, mi ira, ese deseo de sentirme que sé más que el resto, o ese deseo de sentirme inferior que el resto, porque también es otra cosa que causa dolor, el sentirme inferior a los demás, sino ayúdame a saber que eres tú en mí y que yo estoy hoy aquí, mañana no sé, mañana es neblina, que lo diga yo con tantas cirugías, mañana es neblina, pero, pero es poder eso, y es poder ver en el otro como Jesús nos ve a nosotros.
Fíjate que si vemos a un Jesús con tanta gente que sirvió, que sanó y que ayudó, y que luego le gritaban y le crucificaban, uno en la humanidad, y uno dice, yo me bajo esta cruz y acabo con todos estos de una vez. No, no, poder controlar es eso, pastor y queridos amigos y amigas, gracias por escucharme. Entonces sí me toca mucho en la comunidad, nos toca dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y con calmar esa emoción que es la que nos deja salir, como decían antes, ese viejo hombre o esa vieja mujer que va a estar ahí siempre. Lo que pasa es que debemos es aprender a controlarla y a manejarla. Dios los bendiga y gracias. Qué bonito estuvo en culto hoy. Qué bonita, muchas gracias, hermana Gloria. Es una alegría para nosotros también poderte escuchar como educadora. Te cuento que aquí en este mismo espacio también hay mujeres de Dios que han servido y todavía sirven como educadoras, como el caso de María Paula y el caso de Claudia, que también, María Paula desde Santander y Claudia desde Fusagasugá, que también están conectadas en esta mañana. Suscribo 100%. Mm. Literalmente todo lo que acabas de mencionar. Me hiciste pensar a veces cómo nos volvemos agentes y esclavos de sistemas opresivos y no nos damos cuenta y lo metemos metemos esos dispositivos a nuestras propias casas. Entonces, por eso es que resultamos muchas veces peleando entre familias por políticos o por impresiones o por equipos de fútbol o por otras tantas cosas que generan rupturas profundas. Y desde el principio, Pablo dice, ¿no? No luchamos contra sangre y carne, y es a eso que debemos apuntar nuestros esfuerzos en este contexto, en esta batalla que nos quieren hacer a la cual nos están induciendo. Hay otra, hay otra participación aquí de Juanita para darte la palabra, Alejandra. Quiero leerla. Dice, considero que todo parte de la base de uno de los principios bíblicos que es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces el bienestar de cada persona puede fundamentarse en que si uno, como hijo de Dios, logra amar al prójimo con la intensidad que se ama a sí mismo, podría haberse reflejado en el bienestar de la sociedad. Si cada persona lograra afianzar ese principio en todos los ámbitos y situaciones de la vida, seguramente podría estar mucho mejor. Muy bien, gracias, Juanita, también totalmente de acuerdo. Alejandra. Yo otra vez más o menos, porque de hecho cuando leímos también el mismo Efesios 5. Dice el versículo 29, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo hace por la iglesia. Y por ejemplo, en el texto de Juanita, que estoy de acuerdo en la profundidad, pero también ella dice como, a ver, ay, si cada persona logrará afianzar este principio, ay no, ya dice, si cada uno logra amar al prójimo con la intensidad que se ama a sí mismo. Y yo decía, ¿será que en la época de Pablo nadie odiaba su cuerpo? Porque yo, por ejemplo, sí conozco personas que odian como que tienen un odio hacia sí mismo, que tienen un odio hacia pues hacia su cuerpo, pero ni siquiera solo su cuerpo, hacia su contexto, hacia su familia, hacia su vida. Y yo sí creo que como iglesia y como comunidad de Dios, claro, lo que pasa es que a veces este tema de amarse a sí mismo tiende a verse mucho como desde el ego y como eso, y creo que claramente ese no es el enfoque, pero yo creo que les he contado como iglesia que he tenido la oportunidad de acompañar dos procesos de dos mujeres en salir de relaciones muy difíciles, muy abusivas, violentas, etcétera. Y yo, por ejemplo, en algún punto intenté aconsejar esto. Claro, pues no les dije ahí el versículo dice, pero yo sí les decía, o sea, o sea, sí intenté inicialmente decir como no, ay, ¿cómo lo digo? Como que intenté traer el amor propio, pero me di cuenta que no había amor propio. Entonces yo, tanto así que yo dije, no me puedo amarrar del amor propio porque ellas permiten muchas cosas feas hacia sí mismas. Entonces,
me tocó acudir, gracias mami, a una, yo no sé, Dios ahí como que me dio, gracias, se me fue, acudir como a algo que Dios me habló y me tocó decirles literalmente, piensen en una mujer que ustedes amen mucho, piensen, no sé, en su hermana, piensen en su mamá. ¿A ustedes les gustaría que un hombre les hiciera a ellas lo que su pareja les está haciendo a ustedes? Y la respuesta fue no, no, no nos gustaría. Entonces, pero no sé si me hago entender al punto de decir, su amor propio estaba tan bajito y tan así que me tocó fue acudir a, piensen en un tercero al que amen. Y cuando les puse un tercero, ahí sí dijeron como, no, espere, eso es gravísimo. Entonces, creo yo que eso pasa en muchos sentidos. Como que a veces la gente y en la iglesia no se ama, no se habla tanto de esto de amarse a uno mismo, pero si ese amor a uno mismo no se fortalece, vamos a amar muy mal al prójimo. Pues la Biblia lo dice, o sea, ama al prójimo como a ti mismo. De hecho, acá me parece, me llama la atención, por ejemplo, que Pablo asume que la gente se alimenta bien. Ajá, porque dice, nadie odia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace como iglesia. Yo misma me pregunto, ¿yo alimento mi cuerpo y lo cuido como Cristo lo hace por la iglesia? No, yo hace 8 días comí re mal, soy como 2 kilos en 2 días. Entonces ahí digo, tengo es que el evangelio, tengo que de verdad aplicar el evangelio. Ya después lo dije y dije, no, yo me tengo que cuidar por mi salud, por mí misma, pero incluso si les digo, Cristo nos está guiando a cuidarnos, a cuidar nuestro cuerpo, a alimentarnos bien, porque mucho de nuestro amor propio y del cuidado que nos damos a nosotros mismos va, por ejemplo, a repercutir en cómo amamos a otras personas. Entonces, asumir que nos amamos a nosotros mismos me parece mal de Pablo y me parece mal de nuestra parte porque a veces como que asumimos que el amor propio existe y en muchas personas el amor propio no está y como iglesia nunca lo hablamos porque muchas iglesias, gracias a Dios la nuestra no, pero muchas comunidades sienten que hablar de eso es hablar de, yo no sé, antropocentrismo y de que, mejor dicho, y que el ego y que otras cosas y pues no, o sea, yo leo, no sé si les he contado, pero yo leo mucho los devocionales de la aplicación de la Biblia y a mí me aterra, tengo muchos pantallazos, me aterra cómo omiten el amor a sí mismo, así lo rajan por completo y todo el tiempo están hablando de amar a Dios, amar a otros, amar a Dios, amar a otros. Y yo digo, claro, con razón, se nos ven tantos problemas como sociedad, pero bueno, en fin, quería hacer ese comentario porque me hicieron mi mami y Juanita y el pastor me hicieron como acordar de eso y yo dije, no, ahí algo le pasó a Pablo, porque, o no sé si en esa época todo el mundo se amaba a sí mismo, pero en la actualidad, Gracias, Aleja. Fíjense que en este proceso también de reparación y sanidad emocional de este último año, en mí también me ayudó mucho algo de lo que citaba Alejandra. Y es que alguien, digamos, en una charla, en un podcast, decía, em, piensen en la persona que más aman. Y pues de inmediato yo pensé en mi hijo. Eh, entonces decía, tú tratas a esa persona como tratas a ti mismo. ¿Y qué diferencias hay entre la forma en que tratas a esa persona y te tratas a ti mismo y te hablas a ti mismo? Y evidentemente yo encontré un distanciamiento y vi la forma también como yo me maltrataba a mí mismo. Y claro, ya después pensar para poder ver como ese reflejo en un espejo, en cuanto, digamos, en el caso mío a mi hijo, me hizo poder identificar más respeto y más amor hacia mí mismo. Bien, em, ¿algo más? Nos vamos preparando para orar. Estas cosas eh, despiertan pues muchas resistencias, muchas inquietudes, como un resonar ahí en el corazón y en el alma y en la mente. Eh, entonces, pues que Dios guíe nuestros pensamientos, que Dios guíe nuestros pasos y nos ayude en esta batalla que tenemos que enfrentar. Así que bueno, ¿oramos? Oremos.
oremos, entreguemos este tiempo, estas palabras, todo lo compartido. eh, Entreguemos esos desafíos que seguramente el texto ha puesto, cosas pendientes, asuntos, decisiones que debemos tomar, que no hemos sido capaces, cambio de hábitos, cambio de conducta, tenemos que hacer, posiblemente pedir disculpas y más que pedir disculpas, poder cambiar de actitud o reorientar nuestra conducta y nuestros pensamientos hacia otros, hacia otras. Este es el tiempo de entregar eh, a Dios nuestro camino. Espíritu de Dios, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz. La palabra se hace vida cuando la compartimos, cuando podemos expresar nuestras opiniones también los unos a los otros, las unas a las otras. Pedimos que esa palabra traspase la profundidad de nuestro corazón y nos ayude a vivir mejor, nos inspire a una nueva era, a una etapa en donde maduremos, en donde hagamos las cosas diferentes. Permítenos inspirar nuestra creatividad y nuestra imaginación para poder enfrentar esta, esta realidad, este nuevo tiempo. Pedimos eh, que la luz de tu espíritu ilumine, alumbre lo que está a nuestro alrededor, nuestra propia oscuridad. Permítenos confrontarnos en nuestro propio corazón para poder vencer, para poder resistir y para hacer que esas victorias no signifiquen o no vayan a nuevos sufrimientos, a un desgaste, a una pérdida de energía con victorias e ilusiones que no valen la pena, como nuestro propio caballo de Troya. Ayúdanos, Espíritu de Dios, desde nuestra fuerza interior, desde el centro que tú has planteado para nosotros en nuestro corazón. Ayúdanos a proyectarnos y a caminar hacia lo que tú quieres, tu santísimo propósito en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bonito. Creo que aquí esta palabra que nos comparte también Gloria a través de Alejandra nos puede ayudar en este momento a guiar nuestro camino. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Así que bueno, aferrados a Dios, conectados con el Espíritu de Dios, orando siempre, no dejemos la lectura bíblica, no dejemos no nos dejemos arrebatar los elementos esenciales de nuestra fe y nuestra comunión con el Espíritu. Y no nos dejemos arrebatar eh, a nosotros mismos, nuestro fuero interno, lo que somos en esencia, nuestra identidad. Amémonos a nosotros mismos para poder amar a Dios. Muchas gracias, queridos, queridas. Un abrazo grande, fuerte, fuerte. Qué alegría podernos conectar, podernos encontrar y poder sacar adelante pues estos diálogos que son tan importantes y tan fundamentales para nuestra vida. De verdad, muchas gracias desde aquí, un abrazo enorme. En nombre de Estela, que la tengo aquí al lado, también un abrazo Un abrazo, saludos, buena semana. para cada uno, para cada una. Cuídense.
Muchas Gracias. bendiciones. Gracias. Chao. Gracias. Bendiciones para toda la semana. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Un abracito. Bendiciones para todos. Chao. Chao. Muchas bendiciones.